Antes de comenzar este video, muchachos, quiero comentarles que si ustedes están aquí viendo los videos de terror este fin de semana o los van a ver ahí en compañía de su familia, sus amigos o ustedes solos, hagan una historia en Instagram y etiquétenme así como @MetroTacubaya y yo los voy a recompartir en las historias para que la gente vea que ustedes están disfrutando de su fin de semana con las historias de terror del metro de la Ciudad de México. Sin más por el momento, la siguiente historia que van a escuchar es una historia de la línea 1 del metro. Así es, la línea número 1 de todo nuestro sistema de transporte colectivo metro. Es una historia bastante interesante porque se recopilan todo lo que la gente cuenta, algunos trabajadores del metro, algunos usuarios en una. Algunas cosas que también encontré en la web que está bastante interesante. Entonces esta historia creo que a muchos les va a gustar. Recuerden, yo soy el tío Taku y nos vemos al final de este video. Comenzamos. Ningún pasajero debe permanecer a bordo. Permita el libre cierre de puertas. El misterio del tren 500-501. La línea del metro de la Ciudad de México es la más antigua de toda la red, pues como su nombre lo indica, fue la primera línea realizada a lo que le daría vida a toda una red de movilidad pública al corazón del país. Entró en operación el 4 de septiembre de 1969, con un tramo inicial de la estación Chapultepec a la estación Zaragoza. Poco a poco se fueron abriendo más estaciones hasta tener las 20 que hoy conocemos, que van desde Observatorio a Pantitlán, es decir, del oriente al poniente de la Ciudad de México. La tecnología para esos años era de punta. Por si no lo sabes, mucha de esta tecnología de trenes provenía de Europa, principalmente de Francia. Se compraron varios trenes para que circularan por esta línea. Uno de estos trenes era del modelo NM83 con motrices 500-501, que es así como se identifican los trenes. Asimismo, entre la leyenda urbana y el secreto a voces, algunos trabajadores de la institución comentan que este tren, lamentablemente, es quien tiene registrado el primer incidente con una persona que cayó a vías. A partir de ahí, muchos conductores de la época, por supuesto, no querían conducirlo, pero si les tocaba, no había más opción. No se asusten, vamos a quedarnos. Doy la hora, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. A este tren se le atribuye una historia bastante peculiar, pues en el terremoto del 19 de septiembre de 1985, como bien sabrás, aquella mañana siendo las 7:19, un terremoto de gran magnitud sacudía la Ciudad de México, dejándola casi en ruinas. Las zonas con mayor afectación fueron el centro de la ciudad y la zona centro-sur. Edificios, esculturas, casas, condominios, departamentos se vieron reducidos a escombro en cuestión de segundos. Lamentablemente, también se tuvo un número alto de pérdidas humanas. La línea 1 que pasa por el centro de la ciudad igualmente se vio afectada por el movimiento telúrico, sin embargo, no tanto como los edificios de la superficie. Varias vecindades que estaban justo por encima de lo que hoy es la estación Pino Suárez sucumbieron ante el sismo, dejando a decenas de personas sepultadas en los escombros. Los equipos de rescate sacaban cuerpos y cuerpos de los montones de escombros, los más afortunados aún con signos vitales, pero otros más no corrían con la misma suerte. Los servicios de emergencia no se daban abasto para trasladar a varios cuerpos a las diferentes morgues y servicios forenses. Por seguridad de todos, las instalaciones del metro dejaron de funcionar. Todas las estaciones cerraron para evaluar daños estructurales. Cuentan que un alto mando del metro de la ciudad, al ver la insuficiencia de los recursos y transporte, indicó que el tren 500-501, que era en ese momento el más cercano, sirviera como carroza fúnebre para trasladar a los cuerpos que había en el centro de la ciudad. Evidentemente, bajo una discreción absoluta, por miedo a las prácticas poco éticas que pudiera haber referentes al trayecto y a las críticas de la sociedad en general. Así como esta tétrica idea, se liberaron todas las vías de los otros trenes en función para dar libre paso por toda la red al tren 500-501. Trabajadores del metro empezaron a colocar los cuerpos al interior de los vagones, unos sobre otros. Con el paso de las horas,
Los 9 vagones que conformaban el tren estaban llenos de cuerpos, hombres, mujeres y niños por igual, sin distinción alguna, y listos para emprender el viaje al destino final. De esta manera, parte del día y la noche del trágico 19 de septiembre del tren 500-501 hizo viajes por toda la red del metro, llevando restos humanos dentro de él y a las diferentes morgues y anfiteatros de la ciudad. Con el paso de los días, la mayoría de la gente que pudo sobrevivir dentro de los escombros ya estaba afuera, recibiendo la atención necesaria, agradecidos con la vida y con los servicios de rescate por darles una oportunidad de vida más. La solidaridad y hermandad del pueblo mexicano en esos difíciles momentos se hicieron presentes, y poco a poco, con mucho esfuerzo, la ciudad pudo resurgir y continuar sin dejar atrás esa cicatriz del 19 de septiembre, pero siempre mirando al futuro. El sistema de transporte del metro reanudó sus servicios a los pocos días. Los pasajeros lo abordaron y lo usaban con normalidad para trasladarse. Se dice que solo trabajadores y altos directivos sabían la trágica historia que ocultaba este convoy en cada uno de sus rincones. A los pocos días de reanudar el servicio, personas reportaban olores nauseabundos dentro de los vagones del tren 500-501. Los jefes de estación solo mandaban al personal de limpieza a revisar y, de ser necesario, hacer el aseo correspondiente. Sin embargo, no se encontraba nada dentro de los vagones de lo que pudiera emanar tan repugnante aroma. Otros guardias del metro comentan que cuando este tren llegaba a las terminales para su resguardo al final del día, se debían de asegurar que ningún pasajero quedara a bordo. Uno de ellos, en su rondín, vio a 3 personas, aparentemente una familia, un hombre y una mujer de aproximadamente de 40 años de edad, en compañía de una niña de un poco más de 5 años, indicándoles que el tren terminaba su servicio y debían desalojarlo. Siguió su camino para revisar los demás vagones y, sin ver a nadie más, regresó a donde había visto a esta familia. Para su sorpresa, el hombre y la mujer ya no estaban. Solo quedaba la pequeña niña, que ahora al verla tenía una postura cabizbaja. Su cabello ocultaba su cara y se escuchaba su llanto. El vigilante pensó que sus padres la habían olvidado por error y salió corriendo por los pasillos a buscar a estas personas que no debían estar lejos. Al no ver a nadie en la cercanía, pidió apoyo por radio a los otros 2 guardias para emprender la búsqueda juntos. A los pocos minutos, sus compañeros le decían por el radio que habían recorrido cada sector de la estación sin ver a nadie y que no era posible que hayan salido de las instalaciones, ya que las puertas ya las habían cerrado. El vigilante en cuestión les dijo que no era posible, ya que habían dejado a una niña, presuntamente a su hija, dentro de uno de los vagones del metro. Entre los 3, acordaron que llevarían a la infanta a la estación de policía más cercana para su resguardo y búsqueda de su familia, por lo que el vigilante, que tenía aún a la vista a la niña, se adentró al vagón. Se le acercó, aún seguía llorando, y justo cuando estaba frente a ella dispuesto a tomarle la mano, se inclinó para verle la cara. Para horror del pobre guardia, la niña levantó la cara. Un rostro cadavérico, descarnado y desfigurado, podía dejar en evidencia que se trataba de un espectro, de una aparición, posiblemente de miles de cuerpos que viajaron en el 500-501 a su destino final. El miedo invadió al guardia, que inmediatamente salió corriendo del vagón, no sin antes escuchar un grito siniestro de la voz a un infante de este fantasma que decía: "No quiero estar aquí". Llegó a la cabina de vigilancia con sus compañeros. Agitado y pálido les contó lo ocurrido. Nadie le daba crédito al pobre vigilante de lo que había visto. Se dice que al día siguiente presentó su renuncia. El acontecimiento paranormal lo había dejado con graves secuelas mentales. También relatan que los novatos ingenieros que entran a trabajar en el mantenimiento nocturno de los trenes se les asigna el tren 500-501, ya que los más experimentados le tienen un profundo miedo a este, asegurando que durante sus jornadas ven pasajeros que se esfuman de un momento a otro, escuchan ruidos extraños, voces de ultratumba y en ocasiones una densa niebla con olor a muerte cubre los alrededores del metro, dejando oír gritos de profundo dolor y agonía. Muchos de los recién llegados al área de mantenimiento renuncian a los pocos días por los episodios de terror que han pasado al lado de este tren.
Actualmente se siguen reportando estos fenómenos siniestros que giran en torno al tren de la muerte, el tren que sirvió como transporte a los fallecidos por aquel brutal terremoto y que ahora sus almas en pena se niegan a irse de este plano terrenal y gustan de hacerse presentes a cualquier despistado que ronde sus instalaciones. Una conductora del metro cuenta una historia también bastante interesante. Tienes que saber que desde hace un tiempo empezaron a entrar las primeras mujeres conductoras a la institución. Hoy en día se encuentra con una gran plantilla de estos elementos, a quien por solicitud le nombraremos Luisa para esta historia. Es una conductora del metro que recientemente había pasado sus exámenes que por protocolos le piden para ser conductora. Llevaba 3 meses en operación, todo como un nuevo trabajo, corría bien, se sentía muy a gusto. En una fría noche de octubre, tras una larga jornada de trabajo, la joven conductora se encontraba en su última vuelta de trayectoria para dejar el tren en garage. Ese día había sido una jornada pesada, pues le tocó doblar turno. Menciona que al salir de la estación Observatorio, tomó el tren que le correspondía. Empezó a tener un frío terrible, más de lo acostumbrado. Tomó su chamarra y empezó el viaje. Por el horario de servicio y por ser el último tren de la noche, la afluencia de la gente era muy poca, por lo que estaba avanzando de alguna manera rápido. Entre el túnel del metro Insurgentes y la estación Cuauhtémoc, el tren se detuvo de una forma inesperada. Pensando que podría ser una falla en vías, trató de reportarlo al puesto central de control, pero tampoco funcionaba la comunicación. Todo el tren se encontraba muerto. El escenario era bastante oscuro. Un silencio profundo tornaba la atmósfera del lugar, como si estuviera ella sola a la mitad de la nada. Habían pasado unos segundos cuando escuchó que el vagón, justo detrás de ella, es decir, atrás de la cabina, el sonido de algunos pasos, como si estuvieran corriendo de un lado a otro. Luisa se asomó por la ventanilla que cubre la cabina, pero no veía a alguien. Pensó que podrían ser algunos usuarios corriendo, o tal vez niños jugando, pues los pasos no se escuchaban muy fuerte, pero no veía a nadie. Pensó que le podrían estar haciendo una broma. De tajo, se dejan escuchar los pasos, como si todos se hubieran puesto de acuerdo para dejar de correr. El tren se enciende y Luisa, nerviosa, logra ponerlo en marcha. El tren avanza, llega a la estación Candelaria, abre la puerta de la cabina y sale. Camina unos pasos atrás solo para darse cuenta que el vagón estaba vacío. Extrañado, un policía que estaba a la mitad del andén le pregunta que qué pasaba. La conductora solo le dice que todo estaba bien, solo que le había parecido escuchar algo raro en el vagón solo unos momentos atrás en donde se paró el tren. El policía le ayuda a revisar y amablemente le dice: ¿ya se van a descansar? Pues yo ya a descansar. Tuve un turno pesado, contesta Luisa. ¿Y su compañero aprendiendo a manejar, verdad?, dice el policía. Luisa le contesta que no va con ningún compañero. El policía le dice que cuando iba llegando el tren, clarito vio como en la cabina había 2 personas, el de la conductora y el de una persona más. Revisan la cabina y nada. El policía se disculpa, pues le dice que tal vez vio mal. De inmediato Luisa se reincorpora a la cabina y continúa con el viaje. Tratando de no enrollarse con lo que acababa de pasar, trató de concentrarse. Se encontraba pasando por las estaciones Merced y Candelaria cuando el tren nuevamente se detiene en el túnel sin explicación alguna. En esta ocasión se pudo contactar con la central, quienes le informaban que estaban revisando qué pasaba, pero que posiblemente era una falla del tren. Esperó un poco y se recargó en la cabina mirando hacia arriba y meditando. De pronto empiezan a tocar la ventanilla de la cabina detrás de ella. Trata de tranquilizarse para no caer en pánico, pero el miedo la acechaba. De nuevo, todo en silencio. Esperaba indicaciones del puesto central de control, cuando de pronto ve como alguien del otro lado de la vía, en medio de la oscuridad, se encontraba caminando. De inicio, pensó que era uno de los pasajeros. Cuando voltea nuevamente a las vías, Luisa dice que alcanzó a ver a una mujer caminando, perdiéndose en la oscuridad. Solo se escuchó una risa bastante aterradora, mientras esta mujer caminaba y caminaba hasta perderse entre el oscuro del túnel. Sus compañeros le preguntan que si se encontraba bien. Ella, a punto del llanto, pide el apoyo para poder avanzar. Al paso de unos segundos, el tren enciende y avanza.
Llega a la estación Candelaria y ya había solicitado el apoyo para que un policía esté pendiente a la llegada del tren, y así fue. Al llegar a la estación, un policía la esperaba a mitad del andén. Luisa se detiene, lo sube a la cabina y mientras avanza para estacionar correctamente el tren, le explica los sucesos. El policía le dice: no se preocupe, ya hicieron los protocolos. Del otro lado ya no hay tren y se estará revisando la vía. No se cortó la corriente, pues no estaba del todo claro qué es lo que se reportó, compañera. Quien al mismo tiempo le cuestionaba a la conductora preguntándole si venía en condiciones. Es decir, que si no había tomado algún medicamento o algo que pudiera estarle causando algún tipo de alucinación, por lo que con firmeza dijo que no. El policía reporta sin novedad y con mucho miedo avanza. En su mente rezaba para tranquilizarse. A partir de ahí, todo el camino se fue bastante nerviosa. Llegó sin mayor novedad a Pantitlán. Le contó a sus compañeros que también estaban por salir lo que le había pasado. Uno de ellos le dijo: pues para tu mala fortuna, traes al tren maldito. La extrañeza en su cara se hizo notar. ¿Cómo es eso?, dijo ella. Pues mira, ese tren es un tren muy extraño. No solo a ti te ha pasado, a varios de nosotros también. Le comentaron que ese tren en especial tenía fallas, pero nunca se le encontraba una lógica a las fallas, que más bien era como si el tren estuviera embrujado debido a su historia, pues además de lo que a ella le había sucedido, también se escuchaban gritos, risas de niños, bajaban las palancas de emergencia en vagones que estaban vacíos, e incluso uno de sus compañeros conductores le dijo que él en una ocasión se le subieron 2 niños a la cabina cuando estaba detenido a la mitad del túnel, que pensó que eran niños en situación de calle, los regañó, se rieron y se bajaron a caminar a las vías, cosa imposible, pues la vía guía los hubiera electrocutado, hecho que hizo que estuviera a punto de desmayarse y fue atendido médicamente en ese momento y ya ni manejar pudo en esa ocasión. La historia del tren 500-501 cae en el mito y la leyenda, pues además de la historia contada del terremoto de 1985, algunos dicen que ese tren tiene en lista el mayor número de siniestros e incidentes en personas que han tomado la salida fácil. Algunos otros dicen que tal vez son las almas de estas personas que aún rondan en las instalaciones, pues incluso los mismos usuarios han reportado apariciones y cosas inexplicables. De cualquier manera, el misterio aún no tiene una explicación, y tal vez seas tú que sin querer en tu próximo viaje abordes algún vagón del tren 500-501. Como vieron esta historia, la neta es que, como lo dije al final del video, cae en el mito, la leyenda, en la realidad para muchos. Entonces, si me tuvieran que contar una historia de lo que ha sucedido en la línea 1, esta sería una de mis historias favoritas, independientemente de si es verdad o no lo es. Me gusta mucho escucharla, me encantó esta historia, espero que a ustedes también. Por favor, si te gustó esta historia, compártelo con tus amigos, con tu familia, con la persona que te gusta, y estoy seguro que también les va a encantar este video. Déjame un comentario en la parte de abajo para que yo lo pueda leer. Yo soy el tío Taku y nos vemos en el próximo video. No se vayan porque neta, voy a traer muchos videos de aquí al 1 de noviembre, así que disfrútenlos tanto como yo. Nos vemos en el próximo video. Bye. Amor, muchachos.